Las historias que te voy a compartir el día de hoy son 100% verídicas. Son historias que pueden parecer fantasía o que incluso podrían parecer escritas por el más famoso de los productores de Hollywood. Pero no es así. Las experiencias que te voy a compartir el día de hoy, yo las viví, las experimenté en diferentes momentos de mi vida. No son comunes, no son corrientes, son distintas. En el Dharma Sin Filtro de esta semana voy a compartirte mi experiencia con momentos o situaciones paranormales que hicieron que dudara de mi cordura e incluso hicieron que cambiara la manera en la que veo mi realidad. A veces uno puede creer que está ciego porque no conoce los colores que le muestran las demás personas. Y en mi situación, por mucho tiempo creí que estaba ciego, hasta que me di cuenta que lo que veía borroso no estaba ahí y no tenía ni siquiera por qué verlo. Quédate en este nuevo video en el que estaré contándote experiencias que no están necesariamente en orden cronológico. Haré lo mejor posible para que puedan tener sentido. Así que acompáñame en este video para que te comparta un poco de las muchas experiencias paranormales que he vivido y que definitivamente han marcado mi vida. Hola, ¿cómo estás? Soy Gitarotista Intuitivo y como bien te comentaba en la introducción de este video, el día de hoy en el Dharma Sin Filtro te voy a estar contando un poco de mis experiencias paranormales. Pero antes es muy importante para mí el explicarte lo siguiente. En 1953, un escritor muy famoso llamado Juan Rulfo, en su compendio de cuentos, libros y relatos llamado El Llano Llamas, introdujo el término pueblo mágico. Lo que este concepto representa es la simbología y la representación de un pueblo, mostrando su cultura, sus características, sus vivencias, sus tramas y todo lo que le rodea, sin necesariamente dar datos firmes, claves o contundentes como para que tú puedas identificar su ubicación geográfica o su historia. Rulfo empezó a utilizar este término y esta magia del pueblo mágico para que las personas que estuvieran en contacto con sus historias y relatos pudieran sentirse identificados, así pudiéndose imaginar que toda esta magia sucedía en su pueblo, en su colonia o en su estado. Mi vida ha sido el cúmulo de momentos compartidos con instituciones, personas o historias que tienen una vida mucho más privada y más reservada. Así que por lo mismo, a lo largo de este video quiero pedirte que fluyas conmigo, porque va a haber momentos en los que no te pueda compartir nombres, información tan puntual o tan clara por respeto a esas personas, a su camino y obviamente a lo que yo estoy compartiendo. Así que pues nada más en el muy bonito ambiente de mi libertad termina en el momento en el que inicia el del prójimo. Así que pues bueno, vámonos con todo. La Academia Brugil y el entorno cultural en el que nos vivimos nos hablan de que una experiencia paranormal está relacionado con situaciones, sensaciones o encuentros que están un poco más allá de lo que nuestra dimensión y nuestra percepción de la realidad puede procesar o identificar. En esta ocasión te voy a estar compartiendo diferentes tipos de experiencias paranormales que he experimentado. Aquí es muy importante que te muestre los dos criterios que yo he logrado tener con respecto a los encuentros paranormales. Primero tenemos el primero que le vamos a llamar encuentro del tercer tipo, en el cual toda la experiencia como tal es distinta. Y hay esta clave que yo me he encontrado que te hace cuestionarte si lo que estás viendo es real, si realmente es tangible, tactible, percibible, vaya, ¿ok? Que está muy directamente relacionado a los encuentros con fantasmas o entidades o seres del bajo astral que a lo largo de mi contenido, mis diferentes videos, lives en Chismecito Tarotero, en TikTok o en los videos que he hecho en el podcast de Holistic Chicks como educación pública, he podido compartirte. Pero hay uno que especialmente me he guardado para mí,
Uno que no he dicho más que a dos personas hasta el día de hoy, mi mamá y mi guía espiritual. Así que este segundo te lo voy a ir manejando un poquito como con este, esto, esto con mucha anticipación. Así que pues bueno, ponte cómoda, tráete un drink, tráete un snack, porque vamos a empezar con el primer encuentro paranormal, titulado Encuentro del Tercer Tipo. Para esto es muy importante que yo te cuente un poco más de mi origen. Yo nací en el año de 1993, en un estado que está en el centro de la República y que es el corazón de la independencia de México. Mi ciudad no es la más linda, no es la más moderna ni la más civilizada. No es la más famosa ni la más turística, pero mi ciudad es la ciudad de las fresas, la ciudad del aroma a tierra mojada, prima hermana de la ciudad de la piel y prima hermana de la ciudad de las momias. Mi ciudad no es perfecta, no es la más antigua, pero definitivamente es la que más cerca está de mi corazón. Así que crecí rodeado de folclore, amor y religión. Estas tres cosas forman parte del ADN de mi cuerpo. Por una parte estaba mi abuela materna, que me enseñaba a rezar, viendo al cielo, imaginando que Dios me estaba viendo, pudiéndole pedir que me ayudara a que todos mis sueños se volvieran realidad, pero también pidiendo por todas esas personas que no tenían las herramientas, las facilidades o las capacidades de poder tener sueños o de que sus sueños se pudieran volver realidad. Por otra parte, crecí en el núcleo de una familia tradicional, panista, mexicana de hueso colorado. Y eso implicaba que la religión era un factor muy importante, desde mis abuelos paternos, desde los colegios en los que estudié e incluso desde la manera y perspectiva en la cual yo veía el mundo. Pero eso no quitaba que la juventud de mis padres, sus ganas de recorrer el mundo, conocer su historia y que supiéramos e identificáramos y experimentáramos nuestras raíces, nos rodearan de fines de semana, vacaciones, de recorridos mágicos, visitando zonas arqueológicas, recorriendo callejones acompañados de la rondalla estudiantina de la Universidad de Guanajuato, o incluso leyendo durante horas de carretera todas las leyendas que crean este ambiente místico y tan mágico que tiene el estado de Guanajuato. Así que, pues como puedes saber, estas tres situaciones muy distintas pero tan unidas van a ir teniendo sentido a lo largo de las narraciones que te iré contando. Ya te conté un poco el contexto familiar y cultural en el que crecí, pero ahora vamos a iniciar por esa casa. La casa en la que crecí es la reconstrucción de una antigua casona que pertenecía a la familia de mi abuela paterna. Esa casa era la joya de la colonia, ya que estaba rodeada de antiguas casonas que fueron olvidadas por sus familias y que habían sufrido los estragos del tiempo. Esa casona que le había pertenecido a mi familia y que había quedado por muchos años abandonada, había sido elegida por mis papás para poder tener una segunda oportunidad, para volver a dar refugio y asilo a una nueva familia y poder tener la oportunidad de en sus interiores ver crecer a los hijos y después poder seguir a cumplir sus sueños y crear nuevas familias. La calle en la que estaba ubicada es tan vieja como las épocas virreinales. Es conocida porque ese camino que ahora es una calzada principal, en sus tiempos era el camino que tomaban los indígenas, los colonizadores, que transportaban el oro y la plata que sacaban de las minas de la región. Esa calzada vio pasar muchas personas, muchos caminos, mucho tiempo. Y estaba enmarcada por grandes árboles tipo pino que daban una sombra, que daba frío, daba calor, daba calidez, pero también daba un poco de sombrío. Esos árboles eran tan viejos como los caminos que en algún momento llegaron a ser, tan viejo como las piedras de río que formaron sus banquetas, y tan viejos y grandes como las raíces que durante toda mi infancia destruyeron casas, levantaron banquetas y arruinaban cañerías. Esta calle, esta calzada, no es lo que en su momento fue. Puedo decir que a mí me tocó estar en ese momento de transición,
en el que el tiempo era gris. No era el pasado, pero se lograba ver las reliquias de la gloria que algún día fue. Pero al mismo tiempo se vislumbraba un poco la promesa del futuro. El día de hoy esa calle está modernizada, las banquetas se han achicado, los árboles se han cortado. Así que puedo decir que me fui en el momento exacto para poder mantener la esencia y la magia en mi mente y así podértela compartir el día de hoy. Como te comentaba, toda esa calle estaba repleta de casas en destrucción, de muros caídos, árboles crecidos, animales como inquilinos y sobre todo adultos que se quedaron solos, cuidando un poco de las propiedades que heredaron. Adultos que me acompañaron toda mi infancia, que me cuidaron, que me enseñaron y que a lo largo de todos esos años me contaron una y otra vez el folclore de lo que en su momento esa calle, en su época más dorada, pudo llegar a ser. En este momento quiero honrar a esas personas que me cuidaron, como esos tíos, como esos abuelos, como esos padres que me cuidaban, me regañaban, quienes me hicieron parte de sus momentos diarios, pero que también, sin dudarlo, a la hora de crecer, me pidieron ayuda cuando sus cuerpos, cuando su situación ya estaba un poco desgastada. La primera vez que yo visité esa calzada fue a modo de sorpresa de mis padres, que nos llevaron a mí y a mi hermana a conocer la obra negra de la cual sería nuestro hogar. Recuerdo haber llegado y ver los árboles tan grandes, las palomas, la basura de los pinos en el suelo, las piedras que se salían de las banquetas y una puerta de madera, chica, hinchada, mal pintada, vieja, mal puesta. Esa puerta que era lo que dividía la propiedad de la calle. Era el acceso que los maestros albañiles utilizaban para cuidar sus herramientas y cuidar la propiedad. Al momento de yo ver esa puerta me sorprendí muchísimo de si realmente esa tendría forma de una casa y si realmente la puerta sería lo suficientemente segura para cerrar cuando hiciera aire o cuando lloviera. Mi padre, al estilo de Indiana Jones, aventurero, preparado y listo, abrió la puerta, entró, revisando que el camino estuviera despejado para que todos pudiéramos entrar y podernos mostrar los avances de esa propiedad. Mi hermana mayor siempre ha sido una aventurera innata, así que lo siguió inmediato, emocionada, queriendo conocer, queriendo averiguar y queriendo ver cuál sería su recámara. Yo por mi parte estaba un poco más rejego, acompañado de mi mamá, un poco temeroso porque desde donde yo estaba parado había mucha oscuridad. No había luz, no había nada claro. Mi mamá me tomó de la mano y me invitó a pasar. Escombro aquí, grava aquí, muro aquí, bultos de cemento por allá. Mi papá nos iba mostrando muy emocionado, mi mamá explicándonos un poco a lo que mi papá se refería. Aquí va a ser el estacionamiento. Esta será la sala, la escalera. Y vamos a tener una escalera. Esta es la barra, esta es la cocina. Y nos iba mostrando. Mi papá estaba muy emocionado enseñándonos todos esos planes que habían dibujado de ese futuro que algún día podríamos vivir acompañados. Mientras mi papá subía las escaleras y le mostraba a mi hermana emocionado cuál iba a ser su recámara, recuerdo haberme quedado estupefacto. Justamente en el lugar en el que dijeron que iba a estar la sala o el comedor, veía una sombra que no representaba la ausencia de luz, una sombra que simulaba humo, como si simulara un glitch, algo borroso, algo que se movía, algo que estaba, pero que al mismo tiempo desaparecía. Recuerdo la sensación de frío, de incertidumbre, pero también quiero recordarte que no es que quiera quitarle valor a lo que yo viví en ese momento, sino que también toda la experiencia estaba siendo demasiado estimulante. Por una parte, mi papá emocionado, mi mamá también, el clima estaba frío, yo jamás había entrado a una casa en obra negra y la verdad es que sí,
sí me tenían un poco chipeado. Así que, obviamente, en esos 4 o 5 años, un niño no sabe cómo manejar la incertidumbre, no sabe cómo manejar las emociones. Sentía emoción, pero al mismo tiempo me dijeran que tuviera cautela. Por una parte no veía nada, y por otra había esta sombra que ahí estaba y que se absorbía en la pared y que salía. La sombra, lo fresco del cemento, fue lo que mi mamá me dijo y justificó y me sacó a la calle para que pudiera conocer al famoso güero de la tienda y a su esposa Juana María, que le compráramos unas papitas, un refresco, mientras mi papá y mi hermana salían de la casa. Los años pasaron y ese niño que se fue con miedo regresó a esa casa, ya lista, ya preparada para ser habitable. Recuerdo que cuando llegué nos decía mi papá constantemente: tengan precaución con las escaleras, tengan precaución con las escaleras. Obviamente él se refería a que aún no estaban terminadas, el barandal estaba en proceso, etc. Simplemente estaba siendo cauteloso. Tengan cuidado con los escalones de las escaleras. La casa era muy fría. Tenía muros altos, blancos, amarillos, azules, muy al estilo rústico, diría mi mamá, ya que se inspiró en ex haciendas de Guanajuato, San Miguel de Allende, Mérida, Yucatán. Era el sueño de mis papás hecho realidad. Pero había esta sensación: cautela, silencio, había mucho eco, había mucho frío, se sentía vacío. Se sentía extraño. Tú en este momento podrás decir: claro, eres un niño, muy probablemente el ajuste y el cambio. Sí, 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 yo también lo tengo en claro. Pero conforme fueron pasando las noches, conforme fueron pasando los años, esa sensación nunca se fue. Había este silencio, esta sombra que se asomaba por la barra de la cocina, viajaba entre las escaleras, recorría los pasillos y en silencio te observaba. Es como si esa casa estuviera siendo testigo de lo que estaba sucediendo, cautelosa, analizando. Recuerdo perfectamente los espacios y los lugares de esa casa que eran especialmente intensos. La cocina, el patio que estaba detrás de la cocina, el comedor, las escaleras, los pasillos. Es como si nosotros fuéramos los inquilinos de un dueño que no se ve, pero que cuando va a revisar deja señales, mueve cosas, se da a notar que estuvo presente. Recuerdo que casi todo el tiempo que yo viví en esa casa, que fue casi hasta los 21 años, muy pocas noches pude descansar. La mayoría de las ocasiones tenía sueños con gusanos, con siluetas que salían de las paredes, sombras que recorrían los pasillos. Y ese sueño era recurrente, era constante. Durante los primeros 4 años, los cuales mi papá pudo vivir en esa casa, yo le llamaba en las noches cuando despertaba asustado, preocupado, mortificado, solo, y que me sentía desprotegido. Le hablaba y él iba, me llevaba un vaso de agua, me daba un masaje en los pies y se volviera a dormir. Era como si algo me despertara. Esta sensación de perder un poco el aliento y si algo te jalara, abrir los ojos. Por muchos años mi hermana y yo pedíamos permiso cada vez que recorríamos los pasillos. Y de noche, aunque tuviéramos prohibido cerrar las puertas, las cerrábamos. No fuera a entrar alguien. No fuera a entrar alguna sombra. Mi hermana y yo jugábamos a pedir permiso. Voy a pasar, voy por el pasillo, no tardo, voy a hacer esto. Como si le avisáramos a las sombras lo que estábamos haciendo, para que estuvieran enteradas y no nos hicieran algún daño o no nos asustaran. Nos acompañábamos a todos lados. Ella no quería ir a ningún lado sin que yo la acompañara y yo la seguía donde quiera que ella estaba.
Muchos años pasamos solos en esa casa. Es una casa grande. Y aunque dos hermanos adolescentes ya crecidos, que no se llevaban tan bien y cada uno quería su espacio, nos tenías en el mismo cuarto, acompañándonos. No fuera a ser que empezaran los ruidos, no fuera a ser que empezaran los crujidos, no fuera a ser que las sombras nos siguieran en el pasillo. Cuando nos mudamos a esa casa, mi papá hizo un comentario bastante atinado. Esta casa es la casa más segura. Nadie entra sin llave, nadie sale sin ella. Era la casa más segura. Era la joya de la colonia. Y eso mi papá lo hizo como todo un muy buen defensor de oficio para cuidarnos de la zona, del peligro, los maleantes. Algo muy bien pensado. Pero es como si al mismo tiempo su inconsciente supiera que la casa tenía huéspedes y que no podían salir de ella. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi frente a frente a una de esas sombras. Era diciembre, me acuerdo perfectamente, porque hacía demasiado frío. Recuerdo que había pasado la victoria de Fox para presidente de la República, porque pues era diciembre, la casa era muy fría, yo estaba dormido y nuevamente me despertó sensación de no poder respirar. Me paré y esa ocasión no le llamé a mi papá, no le llamé a mi mamá, no fui a buscar a mi hermana, me senté en la cama. Y es como si una voz me dijera, ve a la cocina, ve por un vaso de agua. Agarré la cobija, me la enrollé, porque como todo niño de Disney, que fue criado con películas de Disney, me encantaba jugar con las batas y las cobijas, ya que era Maléfica, subiendo y bajando escaleras a la tonadita de Maléfica. Me puse mis babuchas, mis pantuflas puntiagudas del jorobado de Notre Dame. Me paré en la puerta de mi recámara, la abrí, respiré profundo y salí al pasillo. Recuerdo que con una mano me iba agarrando la cobija y con otra iba tocando la pared, manteniéndola, no veía nada y yo decía, voy a la cocina, voy a la cocina, voy rápido, voy a la cocina, voy a la cocina, como si nuevamente estuviera avisando de qué es lo que iba a hacer y que no me hicieran daño. Hasta que llego a la escalera. Esa escalera de la cual mi papá nos decía constantemente, tengan cuidado en la escalera. En la cual en el descanso tenía un espejo enorme, yo creo que de la altura de mi papá. Ocupaba casi todo el ancho y largo de la pared, con un marco de madera tallado de pátzcuaro. Era tan hermoso, pero al mismo tiempo daba tanto miedo. Ese espejo en ese descanso daba la sensación como de si algo te jalara del espejo, como si tuvieras que pasar nuevamente rápido, porque en el descanso, si no pasaba rápido, te iba a salir una sombra. Esas sombras que veías recorrer todo el día, que subían, entraban, subían a la azotea, bajaban, recorrían pasillos. Ahorita que me pongo a recordar, si yo pudiera contar las sombras que llegué a ver en esa casa, que yo supiera que vivieran en ese terreno, podría decir que eran unos 5 o unos 6. Cada uno tenía su ruido, cada uno tenía su manera de moverse, cada sombra era diferente. Así que con cautela, dando los últimos 2 escalones de la escalera, ya estaba a salvo. Pero luego empezaba la parte densa, porque la sombra más inquieta, más densa, es la que estaba entre la barra de las bebidas y la cocina. Esa sombra hacía que crujiera, secos, largos. Se veía, se movía. Había momentos en los que, aunque estuviera el sol más grande, más denso y más luminoso, y pudiera atravesar e iluminar a través de estos varios
pozos de luz o canales de luz, no sé cómo los puedas conocer, había sombra, había frío y se movía. Se movía a forma de humo, a humo que recorría. Era denso, pero era suave, se deslizaba, recorría la pared, se movía y bajaba. En esa noche yo me encontraba a oscuras. Estaba justamente en medio, entre la puerta de cristal de entrada y la puerta de cristal de la cocina que daba hacia el patio. Y por primera vez, en ese momento que yo tuviera memoria, no estaba la sombra. Estaba tranquilo. Había silencio, pero era un silencio distinto. No era este silencio que te aturde, no es ese silencio que agobia. Es un silencio. ¿Qué silencio? Aún así, yo me fui acercando de poco en poco, porque en las sombras no se debe de confiar. Les gustan asustar niños, les gustan hacer bromas, les gustan crear suspenso, les gusta causar miedo. Iba atento, sorprendido, observando. Esto no puede estar pasando. Llego a los pilares de la cocina. Me paro frente a la mesa observando, checando, viendo. No había luz. Pero a pesar de que había un tremendo tragaluz en la parte por el patio, vaya, era de noche, pero en mi ciudad la luna siempre sale y la luna siempre ilumina. Así que es una gran fuente de luz. No había nada, no se veía nada. Y por nada es que ni siquiera se podía ver algo que yo pudiera distinguir. Era ausencia total de luz. En ese momento decido envalentonarme, abrir los cajones de los cubiertos, treparlos para poder agarrar el vaso en el que me iba a servir agua. Y cuando iba a abrir el primer cajón, escucho un ruido afuera, en el patio. Del otro lado de esa puerta enorme de vidrio había una sombra. No era una sombra como las que veía, que se movían como nubes, como humo. Esta sombra tenía silueta. Era un hombre. No tenía cara, no tenía rostro. Era alto. Su forma era humana. Y ahí estaba, viéndome, parado, sabiendo que aunque estaba fuera, si quería no podía, si quería podría estar adentro. Yo sabía que no era un ladrón, yo sabía que no era mi papá, yo sabía que no era como tú y yo, no era de carne y hueso. Y allí estaba, vigilante, analizando. Me le quedé viendo, en shock. No era miedo, no era angustia, era shock. Cuando en eso, la misma voz que me invitó a ir a la cocina me dijo, vete a dormir. Corrí. Dejé botada la cobija en los bancos de la barra. Corrí. No me importaba si me escuchaban, no me importaba si alguien se despertaba. No avisé a las sombras del pasillo que estaba pasando. Corrí. Me escondí bajo la cobija y me quedé dormido. Esa sombra yo no la volví a ver. Esa sombra no se volvió a identificar. Ahí estaba, pero no era de mi casa. Ahí estaba, observaba, quizá cuidaba, no lo sé, pero no se metía. A través del tiempo aprendimos a convivir con las sombras. Yo creo que podrían haber estado molestas después de tanto año en tranquilidad, siendo los dueños y señores de esa casa abandonada. Llegaba esta familia de niños cantores, niños bailadores, niños dibujantes. Y quizás se sentían un poco molestos.
incómodos, porque esas sombras no eran infantiles, esas sombras no eran jóvenes, eran adultos, ya eran mayores. Cada sombra tiene su manera de comunicarse, cada sombra tiene su manera de interactuar. Y eso te lo comparto porque esas sombras que en ese momento no sabía descifrar, de las cuales hablábamos pero no hablábamos, de las cuales a nadie mencionaba que veía, no sabía qué eran. No sé ni siquiera qué tipo de palabra les daba, pero tampoco las mencionaba. Es como si todos los días sientes el oxígeno, llega el momento en el que lo sientes tanto y se vuelve algo tan común, que no vas por la vida preguntándole a la gente, oye, ¿puedes respirar el oxígeno? ¿Sientes el oxígeno? No, simplemente se vuelve algo de tu realidad, algo que forma parte del escenario o de la imagen como total de un algo. Nunca hablábamos de eso en mi casa, hasta que un día, a lo mejor yo teniendo 13 años, mi mamá nos despertó a mí y a mis hermanas. Estaba paniqueada, estaba llorando. Acaba de entrar su papá a la casa. Acaba de venir. Lo escuché abrir la puerta de entrada. Atravesó la puerta de la reja, abrió la puerta de vidrio. Escuché sus pasos entrando a la sala, recorriendo las escaleras, recorriendo los pasillos, abrió la puerta y lo vi parado. Y en ese momento nos dijo, no, espérense, no era su papá. Era un hombre más viejo, más cansado. No lo conozco. ¿Cómo entró? Y fue como si mi mamá por ese momento pudiera tener como un ataque de pánico, agobiada, en lo que mi hermana la contenía. Yo salí a abrir la chapa, antes de llamar a la policía, a revisar si algo estaba abierto, si algo estaba roto, si alguien se había pasado. Y no, todo estaba normal. Nada estaba abierto. Esa era la casa más segura de la colonia. Nadie entra sin llave, nadie sale sin ella. Regresé a ver a mi mamá y estaba desconsolada. Y empezó a darnos detalles. Se paró frente a mí, se sentó en la cama, se recargó en mí, no me pude mover, me dio miedo, me sentí agobiada. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Qué buscaba? Empezamos a cambiar las chapas, las llaves de todas las cerraduras. Y por si las dudas, se ponían palos, cosas que hicieran ruido por si alguien pasaba. Y todos nos encerrábamos en la recámara de mi mamá. El día de hoy, como te comento, ya que con mi experiencia, con las herramientas que he obtenido, con la información que he ido aprendiendo, he ido distinguiendo qué son esas sombras, qué son esas personas, cómo no cargarlas, cómo no se enganchen a ti, cómo no alimentarlas. Como te comentaba al inicio del video, yo vivía en una calle, como te comenté desde el inicio del video, yo viví en esa calzada por más de 10 años. Recorrí sus calles caminando. En esa calzada aprendí a cruzar la calle, aprendí a contar dinero, aprendí a cuidarme de los extraños y aprendí también a saludarlos. A partir de los 12 años, mi mamá me mandaba todos los días a las 5 de la mañana a una panadería que estaba a 4 cuadras de mi casa, el Convento. El bolillo más delicioso que puedas probar, recién salido del horno. Yo era el encargado de hacer el lunch y el desayuno, así que pues tenía que ir a la panadería. Y me encantaba, porque yo soy alguien a quien le cuesta mucho trabajo espabilarse cuando se levanta. Así que esta caminata a las 5 de la mañana hacía que yo regresara como el más fresco como lechuga. Todas las mañanas, por más de 7 años que hice ese recorrido, veía a la misma persona. Una mujer sentada 2 cuadras antes de llegar a la panadería, en un árbol que es enorme, en un árbol enorme.
que estaba frente al mercado. Allí estaba, sentada, acostada, sollozando. Las primeras veces yo le daba la vuelta porque era una sensación que aunque no estuviera cerca, te sacaba el aire, te daba frío, te agobiaba, te aturdía. Hasta que empecé a través de las semanas, de los meses, a decir, quizá necesita dinero para su camión, quizá tiene hambre, quizá tiene frío, quizá está triste, quizá no tiene casa. Señora, buenos días, ¿cómo está? ¿Ya comió? ¿Quiere que le traiga una conchita, unos bolillos, le hago una torta? Señora, ¿quiere que le traiga una chamarra? Nunca me volteaba a ver, nunca me contestaba. Como te acabo de comentar, esa calle era muy vieja. Y en esa ciudad tan maravillosa, cuando llueve, llueve a cántaros. Y en una zona en la que hay tanta basura de árbol, siempre se inundaban. Toda mi infancia vi esa calle inundarse y desaguarse una y otra vez. Ya hasta sabíamos que se iba a inundar, a la hora iban a llegar los de la electricidad, iban a tardar 3 horas, iba a tronar algún tipo de algo y probablemente 2 horas después llegaría la luz. Pero mientras tanto, en la casa se usaban velas y veladoras. La casa era grande, era oscura, había muchas escaleras, así que necesitábamos algo que alumbrar para poder seguir con las actividades y poder no caernos. Todas esas velas no se acababan. Cuando llegaba la luz, se apagaban, se guardaban en una alacena de la cocina. Para la siguiente vez que lloviera, esas velas pudiéramos utilizarlas para poder volverlas a prender. Cada vez que llovía, mi mamá me tenía que mandar a comprar velas. Y siempre era la misma cantaleta. ¿Dónde están esas pinches velas? ¿Quién se las está robando? ¿Qué están haciendo con ellas? Seguramente es Juanita, que se las está llevando a su casa. ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Esto no está normal. Te cuento esto de las velas y esto de la lluvia, porque cada vez que yo veía a una persona que yo pensaba que tenía hambre, estaba desesperada, estaba triste, estaba sola, estaba angustiada, sea como sea, en donde quiera donde fuera que la viera, yo le prendía su vela. La noche en la que yo veía a esa persona, iba, agarraba un platito, agarraba una vela y los cerillos. Pedía permiso al pasillo, ahí vengo, no me regañes, ahí vengo, voy a pasar. No hagas ruido. Cerraba la puerta de mi recámara y me paraba frente a la ventana, una ventana pequeñita que se alimentaba de un tragaluz. Ahí yo estaba. En mi cabeza, a esa edad, desde los 7, 8 años, yo decía, la energía de la luna me cuida. La energía de la luna me escucha, la energía de la luna me ayuda con esta vela. Y me ponía de rodillas, ponía el platito en el piso, ponía la vela, ¡zas! La prendía. Volteaba a ver al cielo como me había enseñado mi abuela. Te pido por la señora del mercado. No me habla, no sé qué tiene, no sé cómo ayudarla. Concédele su milagro. Diosito, te pido por la señora que me encontré en el árbol, al viejito que estaba acostado, a la niña que estaba en la esquina, a la señora que estaba al lado de la casa, a la señora que me encontré sentada afuera de la reja de la casa, a la señora que me encontré en el mercado, la señora que estaba fuera de la tienda del güero. Siempre me acababa las velas. Y cuando te digo que prendía velas, es porque prendía velas. Porque porque cuando mi mamá me mandaba a comprar por lo menos 8 o 9. Una para cada cuarto, una para cada uno, y órale, nos vamos repartiendo. Y llovía muy seguido. Sombras como las que me encontraba fuera de mi casa, me las encontraba en un templo.
Y es aquí donde quiero incorporar la parte de religión. Como te comentaba, yo nací, crecí, me educaron en un ambiente católico. Desde niño estuve en escuelas en las que me enseñaron clases de educación religiosa, valores, etcétera, participación social. Pero de manera personal a mí me gustaba ir a misa diario. Obligaba a mi mamá a ir todos los días a las 7 de la noche a la misa y después rezar el rosario. Pobre de mi mamá, porque aparte el niño bien participativo, pero la mayoría de las veces quedaba dormido. Ya después despertaba muy contento, cante y cante, yendo con el padre. Me gustaba mucho, aprendí mucho. Íbamos a un templo que estaba en el centro, como unas 10 cuadras de la casa en la que nosotros vivíamos. Creo que ahí se casaron mis papás. Al lado estaba el convento, un templo tan viejo, tan grande y tan tenebroso, que incluso el pasar tantito cerca daba escalofríos. Yo no entraba. Mi mamá antes de entrar a misa pasaba, le rezaba un santo, ahí vengo, ahí les encargo. Mi hermana y yo no entrábamos. Y las veces que llegué a entrar en la tarde le decía, mamá, es que siempre veo gente enferma, veo gente en el suelo, veo gente que se arrastra, veo gente que llora, veo gente que se jala el cabello, hay gente que está desesperada. Y mi mamá decía, es el fervor de la gente, no los juzgues, no los observes, son sus penas, déjalos que lloren. Yo siempre le decía, mamá, ¿ves eso? Y mi mamá pues, estaba rezando y me decía, déjalos rezar, déjalos rezar. Jamás veía lo que yo le decía, pero para mí eran unas imágenes que me sorprendían. Era como, ¿cómo está pasando todo esto aquí? Así que por lo tanto a ese templo yo raras veces entraba. Eso nunca me alejó de la religión. Y como te cuento, yo seguía yendo todos los días a misa. En su momento estuve en actividades sociales, etcétera, por gusto, porque me gustaba. Yo sentía que había algo que tenía que dar, aportar y ayudar a quien fuera como fuera. Llegué a sexto grado. En la escuela, mi guía espiritual empezó a decirme, ¿no será que tienes vocación de sacerdote? Yo me sorprendí. Me sorprendí y dije, ¿será posible? ¿Será que yo? Ay, no creo. Y empezaron a decirme mucho esto de el tener vocaciones, es amar a Dios, porque en mi casa, en la escuela, en el entorno, estaba muy marcada la frase, la fe es amar y creer sin ver. Es amar y creer sin ver. Y ahorita quiero comentarte que es donde entramos a este segundo tipo de encuentro paranormal. Yo nunca he visto a Dios. Nunca lo he visto. He intentado diferentes meditaciones, diferentes técnicas, diferentes audios. Nunca lo he visto. No me malinterpretes. Lo he percibido como el amor, la risa de un niño, la tranquilidad y la paz que llega después de meses de muchas complicaciones y dificultades. Ahí está Dios. Dios está en el dinero, está en las plantas, está en todos. Pero ¿qué forma tiene Dios? Cuando era niño, mi abuela me enseñó a rezar viendo al cielo. Y me decía, arriba está Diosito, háblale. Y si no lo logras ver, en la estrella más brillante, ahí va a estar. Mi abuela me educó con películas de Disney, así que todo estaba muy lindo, muy tierno. Después crecí y me enseñaron a rezarle al Cristo mamado. Esa imagen de Cristo que tiene su lavadero en el abdomen, sus brazotes y está en la cruz o resucitado. Pero siempre está mamado. Después me enseñaron a rezarle al Cristo legionario. El Cristo que inspiró a Mel Gibson para la película de la Pasión de Cristo. Y esa es la imagen que más me daba paz. Pero después la vida sucede y empiezas a conocer diferentes corrientes, te empiezas a dar cuenta que lo que te enseñaron no existe, no se puede, y experimentas y conoces. Hoy cuando pienso en Dios, a veces lo imagino como un árbol, a veces como una semillita de trigo, a veces como una chispa de luz, a veces como el mar, y a veces como una brisita que no ves, pero cómo se siente.
Esto te lo cuento porque esta y última historia que voy a compartir me sucedió en este momento en el que yo estaba extremadamente acercado a la religión. Ojo, hubo muchos años así, después me hice misionero, etcétera, como quise. En ese momento yo estaba con la inquietud de, ¿será que tengo vocación? ¿Será que debería darme la oportunidad? En ese momento yo estaba en una escuela privada que estaba ubicada en un cerro. Tenía muchos edificios, tenía muchas canchas de básquetbol, fútbol, voleibol, etcétera. Tenía varios edificios, estaba en un cerro, vaya, pero estaba todo seco. Pero aún así, yo trataba de encontrar manera de pasar el tiempo ahí, vaya, porque mi mamá en ese momento era la directora o la coordinadora de la primaria de ese colegio. Y nos íbamos muy tarde. Para esto mi mamá siempre ha sido una fiel creyente de que la excelencia académica, sí porque sí. Así que después de salir de la escuela estaba en clases o de artes o de deportes o de agilidad mental toda la semana. Ponle que salía a las 4 después de esas actividades, 4:30, y aún así después había que esperar a que mi mamá terminara de trabajar. A veces era media hora, a veces era una hora y media, tiempo en el que aprovechaba para ir adelantando la tarea, pero también para que sentir el aire, ver el cielo, ver las nubes, conectar con los árboles. Eso es algo que he tenido siempre desde niño, querer conectar con la naturaleza, vaya. Y en una de esas, en sexto de primaria, estaba pensando, piense y piense y piense. Diosito, ¿será que mi misión es ser sacerdote? ¿Será que mi vida va a ser para ti? Y no me daba miedo, no me daba pena, yo creo que ni siquiera era algo que terminaba de procesar al 100% en mi cabeza, pero yo solamente quería estar ahí, ser un instrumento para que Diosito hiciera lo que se le diera la gana hacer. Pero yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? ¿Qué le voy a decir? Y si no quiere, mi papá ya no está, no sabemos dónde está, ¿qué va a pasar con ella? ¿Cómo le voy a decir? Yo no sé si es caro, yo no sé si es barato, yo no sé dónde es. ¿Qué voy a hacer? Y en eso, una voz me dijo, ven a la capilla. En ese momento yo dije, ok, voy a la capilla, corrí, subí escaleras, bajé escaleras, entré al edificio en el que estaba la capilla. Y la capilla estaba justamente cerca de la oficina de mi mamá. Entré a la capilla, estaba abierta. La abrí de par en par. Y en eso vi una imagen de la Virgen María tamaño real. Estaba hermosa. Yo jamás había visto una imagen tan grande y tan bonita de la Virgen. Estaba acostumbrada a las imágenes de pelucas sucias, gruesas, manchadas, descoloridas. Y esa estaba hermosa. Me encantaba porque se le marcaba su pancita. La Virgen de la Paz. En ese momento me emocioné. Yo dije, ay, pues a lo mejor, Virgencita, ¿tú me vas a ayudar? Y me senté en una silla frente a la imagen. Y una voz me dijo, ¡Inte! No hay nadie. Dan sus manos, agárraselas. ¿Qué puede pasar? Nadie va a ver. Solamente estoy yo, los policías, mi mamá. Nadie va a entrar. No es como que la voy a tirar. Tómale la mano. Ya me tienes. Hincándome, limpiándome el sudor, agarrándola de las manos. Cerré los ojos y empecé a decirle, Virgencita, dame una señal. No sé qué hacer. Dame una señal de si tengo una misión de vida. Dame una señal si mi misión es ser sacerdote. Si tengo vocación. Y en eso empecé a tener mucho frío. Como si se hubiera abierto la puerta de la capilla y hubiera entrado una corriente de aire. A la hora en la que iba a abrir los ojos para volver a ver si había cerrado o no la puerta de la capilla, me aprietan la mano.
las dos manos. Entré en shock. Abrí los ojos. Veía una especie de sombra, pero que no era sombra. Es como si estuviera dentro y detrás de la imagen. No era como las sombras de mi casa. ¿Será que esto era un milagro? Me paré. Me asusté, yo dije, la rompí. Empecé a checar en las manos, empecé a llorar y dije, la rompí. Esto no pudo haber pasado, ¿qué está pasando? Sus manos ahí estaban. Entré en shock. ¿Qué acaba de pasar? Le dije, ay, virgencita, perdóname, yo creo que no debí de haber estado aquí. Hice mi inclinación para pasar por el pasillo del medio. Iba a dar la vuelta. Y en eso escucho otra vez, regresa. Yo te escucho. Cuéntame. Me empezaron a temblar las piernas. Di la vuelta, vi la imagen y se veía como si tuviera como esta tipa como de aura. No era una sombra, pero tampoco era luz. No era de ella, estaba en ella y también detrás de ella. Me acerqué, me recargué en la pared, crucé los brazos y dije, de aquí estoy bien. No quiero romperte. Y la voz me dijo, acércate, no pasa nada. Agarré valor y dije, pues bueno. Diosito, ahí cuídame, ahí te encargo, angelito de la guarda, échame un ojito. Me hinqué. No podía dejar de ver el vientre, el bultito, vaya. Y era como si estuviera como regañado, ahuevado. Yo no quiero estar aquí, pero aquí estoy. Y me decía, agárrame las manos. Temblando. Empecé a escuchar como un palpitar. No era el mío. Mi respiración estaba muy acelerada como para que pudiera escuchar el mío. Levanté la mirada y la imagen que estaba viendo de frente, pero así, ahora me estaba viendo así. Parpadeó los ojos 3 veces y me sonrió, apretándome los dedos. En ese momento yo dije, chinga tu madre, virgencita, perdóname, pero esto es demasiado, yo no puedo. Salí corriendo, cerré la capilla y es como si hubiera estado escuchando que algo se reía. No era yo estaba que me cagaba de miedo. Salí, mi mamá me dijo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vienes? Yo así desde la capilla. Mi mamá me dijo, ay, niño, ya, por favor, dime que rezaste el rosario, que no lo vamos a rezar en la noche. Yo así de, no. Salí, me senté en el aire, yo creo que estaba ya amarillo, gris, pálido, no podía dejar de temblar. Dije, no sé qué acaba de pasar. Estuve el resto de la tarde, de la noche, muy callado. Mi mamá nada más me dijo, oye, ¿qué haces en la capilla? Qué raro. Decía, estaba rezando. Qué raro. Al día siguiente fui a la escuela normal y llevaron al salón, durante el horario de clase, a la señora encargada de mover a la Virgen, en la cual nos estaba contando. Y empezó a hablar diciendo, hay gente que dice que la Virgen de la Paz es milagrosa. Hay personas que la han tenido en sus casas y que me han contado que la Virgen le cierra los ojos, le sonríe, etc. Yo no dije nada. Empezó a decirnos que si estábamos interesados, la Virgen era peregrina
O sea que esto implica que la Virgen va de ciudad en ciudad, de casa en casa, colonia en colonia, visitando enfermos, casas, lugares en donde la gente la pide. Así que cuando esta persona dio el aviso se salió, le pedí a mi maestra que me dejara hablar con ella. Y yo le dije, yo quiero a la Virgen en mi casa. Se sorprendió porque la indicación era díganle a sus papás para que sus papás se comuniquen conmigo para poder hablar de los billullos. Pero yo le dije, mi mamá es la coordinadora, es la directora, pero yo quiero a la Virgen. A mi mamá casi le da algo cuando se entera. Porque pues, obviamente se tenía que pagar, yo creo. Pero digo, pues bueno, de que esto, a que mi hijo ande en otras cosas, pues que le ande ahí cantando a la Virgen, ¿no? La Virgen fue a mi casa. En esa calzada tan vieja que era esta mezcla de personas mayores, muy pocos niños, por primera vez en mucho tiempo, veía niños, familias enteras, jóvenes, adultos mayores, visitando mi casa. Porque yo en ese momento era muy sociable. Yo era, era súper callejero. Con tal de no estar en mi casa y no estar escuchando los ruidos, no estar viendo las sombras, mamá, yo aprendo a hacer los pagos en el banco. Mamá, yo aprendo a pedir verdura. Mamá, yo aprendo a tomar el camión. Mamá, yo aprendo a hacer bla, 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 bla. Todo con tal de no estar en la casa y no estar sintiendo y no estar viendo. Hubo un momento en el cual estaba sentado en la sala, viendo mi casa, la parte de abajo llena, de personas que no conocía, de sombras distintas. Empecé a ver, ¿qué está pasando? Salí a la calle, recargarme de un árbol, para ver mi casa desde afuera. Se podía ver. Había esta reja, portón, como de metal, con gariboleos y así, que era como la cochera. Había una ventana muy grande de vidrio, igual como con herrería, y una puerta de vidrio, que ya no se veía tan claro, pero que también tenía herrería. Así que de alguna manera mi casa era un aparador. Y ahí estaba viendo toda la gente. Empezaron a regalar tamales, café. Mis vecinos estaban felices. El güero hasta había ido a ir a ver a la Virgen. Y veía sombras que se alejaban de mi casa y que salían de mi casa. Sombras. En este momento no sabría decirte ni siquiera sé qué fue lo que viví. No lo sé. Sé que hay entidades que son tan viejas y llevan tanto tiempo en este plano navegando, sufriendo y penando, que muy fácilmente pueden manipular cosas, objetos, moverlos, poseerlos. No sé si fue eso. Yo no creo que haya sido un milagro. Y si lo fue, no lo sé. Porque hay veces que las entidades usan las emociones más intensas, usando cualquier tipo de recurso para tener esa frecuencia. Pueden mostrarte una imagen de violín con una frase que te va a dar en el hígado para que te enojes y se puedan robar tu energía. A esta edad, ahora que puedo hacer estas regresiones a vidas pasadas, a diferentes momentos de mi vida presente, y que aprendí incluso a hacerlo del embarazo, he podido revivir ciertas etapas o ciertas historias, ciertos momentos. Ese no lo he querido hacer. Hay algo que no me cuadra. Hay algo que siento que no es bueno. No hubo un mensaje malo, no hubo ni siquiera un mensaje bueno. Fue algo raro. Cualquier cosa que haya sido, me ayudó a ir haciendo más caso a mi intuición, a ir un poco más atento, más alerta, a hacerle cada vez más caso a las voces que escuchaba, que era mi intuición o mensajes, lo que tú quieras. Después de eso estuve 7 años más súper metido en la religión.
Me hice misionero por más de 5 años. Di demasiada parte de mi tiempo. Ahí no era. Quizá todo eso era una experiencia de poca duración que tenía que vivir para poder experimentar esto. No lo sé. Todo es parte de una cadena que se va alimentando y que cada día va creciendo más. A conclusión, quiero decirte, esas son algunas de las experiencias paranormales que yo he logrado vivir. Déjame saber en comentarios si tú te has identificado con alguna de las cosas que comenté, de las experiencias que compartí. Déjame también saber qué te pareció, si te gustó, qué te gustaría que te contara en el siguiente Dharma Sin Filtros. Por favor, no olvides regalarme tu like, seguirme, suscribirte, dejarme un comentario. Y pues, nada, muchas gracias. Te recuerdo que tengo lecturas privadas disponibles. Si te interesa, mándame un mensaje por Instagram. Aquí abajito te voy a dejar los links de mis redes sociales. Y pues nada, eso es todo. Nos vemos en el siguiente Dharma Sin Filtro.